La mejor programación para ti, solo en Radio Nexo, voces que conectan. El siguiente espacio tiene clasificación A, apto para todo público, contenido I, informativo o opinión. Hora Cero, donde la noticia comienza y te informa primero. Hola y bienvenidos a Hora Cero, el noticiero que te mantiene informado al instante. Soy Lizeth Padilla y en esta edición de Hora Cero vamos a analizar los eventos más trascendentes del día, con entrevistas exclusivas, reportajes en profundidad y análisis de expertos. No te pierdas ni un minuto, la noticia empieza ahora. En un día como hoy, el país se encuentra en un momento decisivo. La jornada electoral ha comenzado y el pulso de la democracia está en su punto máximo. Los resultados definirán el futuro de nuestra nación y aquí en Hora Cero te llevaremos minuto a minuto los datos más importantes. Pero no nos quedamos solo en estudios, tenemos a nuestros reporteros desplegados en varios puntos claves del país. Ellos se encuentran en los recintos electorales cubriendo todo lo que sucede en tiempo real, para escuchar los últimos detalles directamente desde el corazón de la jornada electoral. Adelante. Carmen Amelia Hidalgo, Cumbayá, Quito, Ecuador. Un cordial saludo desde la parroquia de Cumbayá, al nororiente de la capital de los ecuatorianos. Estamos en el recinto electoral de la Escuela Carmen Amelia Hidalgo, un recinto electoral en el que se observamos una total tranquilidad al momento de las votaciones. Cumbayá es una parroquia del cantón Quito que queda al nororiente de la capital de los ecuatorianos, con una votación de 31.463 votantes, lo mismos que están acudiendo de forma paulatina, dado que es un domingo de Ramos y como tal parece que la gente se ha quedado a votar para la tarde. Estamos en este momento con la representante del CNE, la señora Verónica Briceño, coordinadora del CNE. Verónica, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo se están desarrollando las votaciones en este momento, aquí en su recinto electoral? Con total normalidad, no ha habido mucha gente, podría decir con mucha afluencia de gente, no. Está normal, toda la gente está tranquila, no ha habido ninguna novedad. Sí. Coméntenos, ¿hay alguna novedad especial que logres resaltar o todo está fluyendo como se esperaba? Exactamente, se está fluyendo con toda normalidad, no ha habido novedad. Y si ha habido tal vez una dificultad, algo que no se pueda resolver aquí. No ha habido algo fuera de lo normal o algo caótico. Bueno, compañeros, como ustedes verán, es un recinto que está fluyendo las cosas con normalidad. Es todo cuanto les podemos informar por el momento, compañeros. Volvemos a estudios. Esto es Ecuador Decide 2025. Gracias. Escuela La Salle, Latacunga, Cotopaxi, Ecuador. En la ciudad de Latacunga con la coordinadora de recinto electoral, Angie Mena. Cuéntenos, Angie, ¿cómo ha sido esta jornada electoral en este día acerca de las votaciones segunda vuelta 2025? Buenas noches con todos. Por comentarles, la jornada electoral no tuvo ningún inconveniente, todo se mantuvo con la normalidad, se ha seguido todos los procesos que nos han dado como directrices desde el CNE. La afluencia de la gente que acudió a votar fue como en un 80%, eso le puedo comentar. Tal vez ya conocemos algún porcentaje de personas sancionadas en este día. No, por comentarles no ha habido nada, todo se mantuvo en la normalidad. Ok, mi estimada Angie, ha sido un gusto, gracias. Unidad Educativa Pedro Pablo Borja II, Quito, Ecuador. Nos encontramos transmitiendo desde la Unidad Educativa Pedro Pablo Borja II, ubicada en la parroquia La Mariscal, en Quito. Desde aquí les compartimos cómo se desarrolla la jornada electoral de segunda vuelta presidencial en esta zona del país. Este recinto electoral cuenta con aproximadamente 3.500 personas empadronadas, distribuidas en 10 juntas receptoras del voto. Desde que se habilitó la jornada electoral, hemos observado una afluencia progresiva de votantes. Muchos de ellos acudieron con puntualidad y en orden. Hay que recordar que a nivel provincial, más de 2.3 millones de personas están habilitados para sufragar en Pichincha, en un contexto en el que el país define su futuro político entre los dos candidatos finalistas.
Nos acompaña una ciudadana que ya ejerció su derecho al voto. Cuéntenos, ¿cómo califica la organización del proceso electoral en este recinto? Bueno, buenos días. Yo lo he visto con mucha tranquilidad. Están fluyendo pues pocas gente, pocas personas todavía. Pues me imagino que las próximas horas se irán acercando, pero las personas que están en las mesas muy educadas. eh, de todas maneras, se realizó el voto con mucha transparencia de parte mía. Cuéntenos, ¿cuáles serían los factores que influyeron para que usted tome su decisión entre un candidato u otro? Pues yo me acerco a la seguridad, a lo económico, a todo lo social que nos ofrece la candidata. Voy por ellos porque el país está en nuestras manos y no podemos dejar que se nos pierda más tiempo de nuestro país. ¿Usted podría considerar que los resultados de esta segunda vuelta electoral son un factor clave para saber cuál es el rumbo de nuestro país de ahora en adelante? Pues como yo le dije, pues nuestro país está en nuestras manos. Bien lo hundimos a nuestro país o bien lo sacamos adelante. Queremos mucha seguridad. Todo lo económico se ha perdido, pues ahora vamos a recuperar. Gracias por su participación. Recordamos a la ciudadanía acudir con cédula en mano. También revisar el lugar asignado previamente y que en esta segunda vuelta el CNE prohíbe tomar fotos de la papeleta o selfies durante el voto. Incumplir esta norma es una infracción que es sancionada con multas de entre $9,870 y $32,900. Les invitamos a que sigan detalladamente este proceso con Ecuador Decide 2025. Agradecemos a nuestros corresponsales que nos mantienen informados sobre el avance de esta jornada electoral. Inicia el espacio publicitario. ¿No estudiaste a tiempo? Tranquila, tranquilo. UNEMI te facilita la vida estudiantil. Solo ingresa a su página web y estás a un paso de empezar tus estudios superiores. Escoge la carrera favorita y la modalidad que te convenga y listo. Estudia en la mejor universidad en línea del Ecuador, UNEMI. Se terminó la publicidad. Retomamos el noticiero Hora Cero. Es momento de dar paso a un análisis más profundo de los temas que están marcando la agenda nacional. En Hora Cero sabemos que la opinión experta es fundamental para comprender lo que realmente está en juego. Hoy contamos con la presencia de destacados analistas que nos darán su opinión sobre los acontecimientos más relevantes en el país. Amigos y amigas que nos dispensan con su gentil sintonía, saludos cordiales. Oro, terrorismo y sangre es el tema que abordaremos en nuestro programa Opinión al Día. Empecemos. Nuestra solidaridad a las 11 familias de los militares fallecidos. Su valentía y heroísmo merece el reconocimiento de todo el pueblo ecuatoriano. Personas que como ustedes o como nosotros, día a día luchan por llevar el pan a su casa. El viernes 9 de mayo de 2025, una patrulla militar ecuatoriana, perteneciente a la Brigada de Selva número 19 Napo del Ejército, fue emboscada durante una operación de control minero en la zona de Alto Punino, provincia de Orellana. Según las primeras investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el ataque habría sido perpetrado por el grupo delincuencial organizado Comandos de la Frontera. Con este contexto mucho más claro, salen algunas dudas que el Estado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los responsables de los distintos destacamentos militares deben responder a todos los ecuatorianos. Resulta extraño que al abrir el portal web del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, su misión diga textualmente lo siguiente: planificar, preparar y conducir estratégicamente las operaciones militares y asesorar sobre políticas militares de guerra y de defensa nacional a fin de cumplir con la misión de las Fuerzas Armadas. Si partimos de la premisa que la misión institucional es una declaración que describe un propósito, que describe una idea, una organización, una razón de ser, y qué es lo que se espera lograr con base a una identidad institucional,
Pues no es precisamente lo que encontramos en el texto de las Fuerzas Armadas. No es posible que la misión se refiera a la misión de las Fuerzas Armadas. Entonces, partimos por ahí ya con un inconveniente. De todas formas, analicemos si hubo un proceso de planificación. Si esto fue así, ¿por qué 15 militares acuden a una misión donde los informes de inteligencia hablaban de ingreso de maquinarias y de aproximadamente un promedio de 100 personas? ¿Se planificó o falló la inteligencia? Posiblemente ni lo uno ni lo otro. En varias ocasiones, la inteligencia tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional se ha visto en tela de dudas por todos los inconvenientes, los fallos, las equivocaciones que han tenido en las distintas operaciones como tal. Entonces, ¿hubo preparación? A todas luces, no. ¿Qué sorprende de esto? Que el soldado Guamushig haya tenido, por ejemplo, un proceso de formación para el ingreso a Fuerzas Armadas de 6 meses, de febrero a agosto del 2024, de acuerdo a la versión de la madre que lo dio en varios medios de comunicación. ¿Por qué 4 personas sanitarias? ¿Cuál es la lógica de la conformación de esta patrulla? ¿Qué tan estratégica fue la operación contra la minería ilegal? Entonces, se suponía que iban a atender a varias personas heridas, es decir, ya existía esta visión de que podía haber varios heridos, de que el enfrentamiento sería cuerpo a cuerpo, de que podría haber inconvenientes con la parte sanitaria. Por eso, posiblemente se entiende una relación entre el personal sanitario y los fusileros, porque caso contrario, tal vez desde el pensamiento lógico de la población civil, hubiese sido conveniente tener más personal que tenga formación como fusileros o el manejo de armas o el manejo táctico que el personal sanitario como tal. Pero la cantidad de las personas desplegadas definitivamente fue muy poca. Además que los helicópteros por la zona de ingreso los dejaron en una zona e hipotéticamente se perdió también los procesos de comunicación. Entonces, ¿qué falló? ¿El sistema de radiocomunicación? Tal vez las personas que sobreviven logran comunicarse mediante la telefonía satelital, que fue uno de los medios utilizados como tal. Sin embargo, no se comprende cuál es la lógica de la misión o del equipo desplegado para esta misión cuando enfrentaron a varias personas, hipotéticamente a grupos que están conformados entre 80 y 100 personas. Pero entonces, ¿qué han hecho los equipos de inteligencia? ¿Qué pruebas de confianza realizan al personal de Fuerzas Armadas? ¿Será que la prueba del polígrafo es suficiente? Es una de las causas que habría que analizarlo. Porque, ojo, una de las hipótesis que se maneja dentro de este caso es la fuga de información. Entonces, sale a la luz pública. ¿Qué pasa con el caso del general Milton Rodríguez Rojas, actualmente jefe de la Casa Militar, es decir, del Palacio de Carondelet, y las denuncias en contra de su persona por asociación ilícita? Pues es una de las cosas que habría que empezar a revisar, porque también hay otro dato interesante que ha surgido a lo largo de las últimas horas. Pues, por palabras de Henry Delgado, comandante del ejército, dijo que esperan que las investigaciones puedan dar los resultados y aclarar la situación de lo ocurrido el viernes anterior en esta zona de la Amazonía. De acuerdo a cómo se ha desarrollado este ataque, sí deja dudas realmente sobre si lo que pasó está ceñido a la verdad o existe información que está por detrás, que está oculta y que se fugó para que los miembros de esta organización delincuencial terrorista pues los hayan esperado con una emboscada tácticamente planificada de acuerdo a términos militares en L y acabar con la vida de las 11 personas de Fuerzas Armadas. También habría que preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre Roberto Vera Álvarez, considerado cabecilla principal de los comandos de frontera del Ecuador, cuyos hijos guardan prisión justamente en estos días por delitos asociados a narcotráfico y a tráfico de influencias? ¿Cuál es la relación que existe con los mandos militares de Fuerzas Armadas? ¿O será que entre el general Rodríguez y este señor existe un vínculo y un nexo que todavía no se quiere hacer visible? ¿Será que se va a generar este famoso espíritu de cuerpo entre el personal de las Fuerzas Armadas y estos delincuentes para tapar todo lo ocurrido? ¿Y 11 vidas se habrán perdido en vano? Pues son aspectos que, insistimos, tanto el personal de Fuerzas Armadas como el gobierno, como el Estado, debe responder. Porque ya estamos cansados de la frase,
Iremos hasta las últimas consecuencias, porque en este país hasta ahora nunca se ha llegado a las últimas consecuencias como tal. Nunca se ha conocido quiénes han sido los verdaderos actores intelectuales de determinadas acciones que han ocurrido. Y no solo en Fuerzas Armadas, en la política, en la policía y en otros estamentos como la función judicial, la función legislativa, la función de control social, ocurren de forma constante y hasta ahora, a pesar de que en los discursos suena bonito, hemos llegado a las últimas consecuencias. En conclusión, ¿qué pasa con la institución de mayor confianza en el país? ¿Realmente sigue manteniendo ese estatus? ¿Las personas seguimos confiando en las Fuerzas Armadas como tal? ¿En la Policía Nacional? Cuando ocurren casos, por ejemplo, como los de María Belén Bernal, en el caso de la policía. Cuando ocurren casos, y nos vamos un poquito más ya a la historia, de las estafas y las pirámides económicas, por ejemplo, en la provincia del Oro, donde estuvieron involucrados militares y policías, no solo de bajo rango, los de alto rango también. ¿Qué espera la población ecuatoriana de sus Fuerzas Armadas, de las que con honor y orgullo defiende a nuestro país? Pero si no existe una verdadera depuración, si no existe un verdadero nivel de conciencia, entonces ¿para qué están estas instituciones? Sistemáticamente se irá perdiendo la confianza. Y hay que decirlo con claridad, el mismo presidente de la República, al traer una persona extranjera o una organización extranjera que le ayude, entre comillas, a las Fuerzas Armadas y a la policía a hacer los controles de seguridad, ¿será que está confiando en sus capacidades y en sus talentos? ¿En toda esta gente que tiene una serie de formación y que no se los está aprovechando de forma correcta? Es uno de los aspectos que lo dejamos de forma bien clara sentado en este programa, porque no es justo que el pueblo ecuatoriano siga pagando las consecuencias y los actos irresponsables de los gobiernos y de los políticos de turno. Entonces, que la depuración no sea solo para los de poncho, no sea solo para los de tropa, no sea solo para los que tienen bajo rango, sino también para los altos mandos. Porque siempre que tienen que pagar la responsabilidad, los más débiles, por no decir otra palabra, los más pendejos. Porque los otros vivos, los que están arriba, los que disponen, los que dan las órdenes, generalmente no caen. Generalmente están para los ascensos, y lo acabamos de ver. Un militar, jefe de la casa militar, jefe de la guardia del Palacio de Carondelet, donde se encuentra el mismo presidente de la República, se encuentra involucrado en este tipo de hechos y acusaciones. ¿Qué esperan para removerlo? ¿Qué esperan para remover la cabeza del comandante general y de toda la cúpula del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Porque este no es un tema para aparecer al siguiente día liderando una operación para ir a buscar a los conejillos, a los terroristas, a los delincuentes. Esto se debió haber hecho con tiempo, se debió haber preparado de forma técnica y de forma táctica. Lo que hicieron al siguiente día de que ocurre el hecho de que los asesinan, los matan a los militares, eso fue lo que se debió haber hecho el primer día, señoras y señores. No esperar a que mueran para armar y mover toda la mega estructura para buscar a estos terroristas. Entonces esperamos, señor presidente de la República, también la cabeza de estas personas responsables de liderar a las Fuerzas Armadas. Y ojo, hay que continuar con los procesos de investigación, sobre todo especificar y conocer los nombres de quienes filtran la información. Si en las Fuerzas Armadas uno gana $1,000, a lo mejor el del otro lado le ofrece 5,000 y le van a brillar los ojos. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas de confianza que hay que tener? ¿Cuál es ese filtro y ese seguimiento psicológico, físico, intelectual que se realiza en los diferentes niveles del personal de Fuerzas Armadas y, ojo, también de la Policía Nacional? Porque habrá que mirar hacia los dos costados. Algo similar ocurre. Pero ¿por dónde se filtra la información? ¿Hasta cuándo esperamos a los responsables? Porque si no, seguirá siendo la famosa frase: llegaremos hasta las últimas consecuencias y en este país no ha pasado absolutamente nada. Se colocará alguna placa por ahí y no pasaremos de eso.
¿Los procesos de ingreso a las filas militares y policiales se realizan de forma técnica o es solo para cumplir con el número, con la meta o con el relleno? Y referenciamos nuevamente el caso del soldado Guamushik. 6 meses de formación, un profesional, tecnólogo en emergencias médicas, paramédico de formación. Pero con 6 meses, desde febrero hasta agosto de 2024, ya tenía toda la experiencia para desplegarse a este tipo de misiones. Posiblemente de las otras personas había un poco más de perfil, había procesos de formación, cursos de ascenso, había una serie de elementos que se puede justificar de cierta forma su inserción en este tipo de operativos. Pero ¿qué está pasando con esta parte del ingreso? Porque también muchos jóvenes de nuestro país, al verse frustrados por no poder ingresar a las universidades, porque tienen trabas para poder estudiar, porque es difícil conseguir un empleo, porque es difícil llevar el pan a la casa al día a día, porque es difícil afrontar hogares disfuncionales, ven como una de las opciones el ingresar a Fuerzas Armadas, más aún cuando ya tienen, por ejemplo, en el caso de la atención prehospitalaria, un proceso formativo. Pero también las ambulancias de nuestro país, tanto del Ministerio de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras organizaciones no gubernamentales, pues tienen un mercado saturado. ¿Qué les queda? Buscar el ingreso posiblemente a Fuerzas Armadas. Que no sea un proceso formativo solo de relleno, solo para decir el siguiente año en nuestra meta hemos previsto el ingreso de 10.000 militares porque vamos a reforzar la seguridad del país. ¿Pero a qué costo? ¿A costo realmente de cumplir con todo este proceso como tal? Pues hemos procurado en este espacio llegar con toda la frontalidad del caso para decirles frente a las autoridades de nuestro país que nos sentimos defraudados de su accionar, que nos quedamos con la boca abierta al ir desenterrando o al ir desenredando toda esta maraña de casos y cosas que tienen que ver con esos aspectos. ¿Cuántas mineras ilegales hay? ¿Cuál es el plan que se está trabajando? No queremos que nos lo den a conocer, porque evidentemente se entiende que es un tema de inteligencia y se entiende que es un tema que debe tener alguna reserva. Pero ¿qué hay más allá del oro, el terrorismo y la sangre de 11 militares que quedó en el terreno? Amigos y amigas, muchas gracias. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy queremos poner sobre la mesa una realidad que nos golpea a todos. Ecuador vive un estado de miedo, una crisis de seguridad sin precedentes que golpea al país. La seguridad en Ecuador ha dejado de ser una preocupación aislada para convertirse en una emergencia nacional. En 2024, el país registró 6.964 muertes violentas, lo que equivale a una tasa de 38.76 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el primer trimestre del 2025 los números se dispararon. Fue el trimestre más violento de la historia reciente, con un 65% más de homicidios en relación al mismo periodo del año anterior. Hace apenas unos años, Ecuador era considerado uno de los países más seguros de la región. Hoy en día estamos en el primer lugar de los países más violentos con índices de homicidios en Sudamérica. Pero, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Cómo pasamos de sentirnos protegidos, sentirnos seguros, a vivir con la incertidumbre de saber si volveremos al final del día a casa? La respuesta no es tan simple, pero hay claros factores y determinantes para esta situación. Ecuador actualmente libra una batalla contra dos líneas de criminalidad. La primera, esa que opera desde las sombras, la que mueve millones, controla rutas del narcotráfico, lava dinero. Y lo más grave, la que ha logrado infiltrarse en nuestras instituciones. Aquí hablamos de crimen organizado a gran escala, ya no es una amenaza externa, está en nuestros puertos, en nuestros barrios. Las bandas criminales como los choneros, los lobos, las águilas, tiguerones y otras más,
ya no son pandillas locales, son brazos armados de cárteles internacionales, como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo más alarmante es que tienen control, tienen logística, tienen armamento y tienen capacidad de negociación. Estas organizaciones han utilizado el terror como estrategia, coches bomba, amenazas masivas, asesinatos, secuestros y atentados ya no son casos aislados. Se han convertido en el lenguaje con el que operan y la violencia en el país se ha profesionalizado. Por otro lado, tenemos esa delincuencia que sentimos a diario, eh, la del robo en el autobús, el asalto en la tienda, la extorsión a los comerciantes, el sicariato por encargo. Lo más preocupante es que estas dos líneas de criminalidad están conectadas. Las bandas grandes necesitan de estos delitos menores para sostener su estructura. Ante esto, gobierno tras gobierno ha mostrado una debilidad alarmante y permisiva para los criminales. Lo vimos con el asesinato de Fernando Villavicencio en pleno proceso electoral, frente a cámaras y con total impunidad. Lo vimos cuando las bandas tomaron el control de las cárceles convirtiéndolas en zonas o en fortalezas criminales, donde se puede planear atentados, donde se puede planear extorsiones, donde se planean masacres. Lo vemos cada vez que escuchamos que un nuevo funcionario judicial es asesinado, que un policía es secuestrado o que un periodista es amenazado por querer contar la verdad de lo que ocurre. Todos recordamos los hechos que se dieron en enero del 2024, cuando el país vivía días de terror, tomas de canales de televisión, motines simultáneos, bombas en áreas públicas. El presidente Daniel Noboa declaró en ese momento el estado de conflicto armado interno. Fue una medida desesperada, pero que también marcó un punto de no retorno para el país. A inicios de su mandato, Noboa lanzó el tan famoso Plan Fénix, una estrategia nacional de seguridad. Con esto se desplegaron las Fuerzas Armadas y en conjunto con la policía al territorio para enfrentar a 22 organizaciones delictivas consideradas como grupos terroristas. En los primeros meses se pudieron ver cambios favorables o resultados favorables, digámoslo así. Se reportaron 2,000 detenidos, que incluían 150 personas consideradas por terrorismo, más de 700 armas incautadas, explosivos, municiones, vehículos robados, y se lanzaron 55 operativos militares y policiales conjuntas en todo el país. Pero ¿esto realmente fue suficiente? Y la respuesta tristemente es que no, no lo fue. Es verdad que al inicio se sintió una leve calma, una leve tranquilidad o paz. El estar militarizados brindó una sensación de seguridad, pero con el pasar de los días, esos días de tranquilidad se fueron diluyendo, porque a pesar de tener militares y policías en las calles, las bandas criminales volvieron una y otra vez a sembrar el terror. La batalla no se gana con tanques ni con rifles, se gana con instituciones fuertes, justas, honestas, fiscales protegidos, policías bien formados, una ciudadanía activa, pero sobre todo con una lucha constante y decidida. Aquí es donde tenemos que hacer una pausa que a muchos puede incomodar, pero ¿dónde están esas instituciones fuertes, justas, honestas? ¿Dónde está la justicia? Porque mientras las bandas se organizan con disciplina casi militar, el sistema judicial libera a los criminales por tecnicismos, por corrupción, mientras que los barrios se llenan de miedo, los delincuentes caminan tranquilos por las calles.
No se puede ignorar que el Plan Fénix fue un gran avance frente a una inacción de gobiernos anteriores. Es una apuesta arriesgada pero necesaria. Y sin embargo, ningún plan será sostenible si no se acompaña de medidas estructurales. Justicia eficiente, educación de calidad, oportunidades laborales, inversión social y protección para quienes luchan contra el crimen. No se trata de culpar al gobierno de turno, porque esta es una deuda acumulada por años y años de abandono, de mirar hacia otro lado, de preferir la imagen antes que la acción, pero lo que sí podemos exigir hoy es que se afronte esta crisis con determinación. No se puede ser tibio cuando el país se desangra y se hunde en esta crisis de criminalidad. Este también es un buen momento para cuestionarnos a nosotros como ciudadanos, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo afrontamos estas situaciones? ¿En qué apoyamos? Porque si bien es cierto la mayoría quiere vivir en paz, también hemos normalizado conductas que atentan o alimentan esta crisis. Conductas como cuáles: compramos celulares robados, callamos cuando vemos algo sospechoso, compartimos información falsa que infunde el miedo, infunde el terror. Y peor aún, glorificamos a ciertos personajes ligados al crimen organizado como si fueran referentes de un gran éxito. La lucha contra el crimen no puede quedarse en cuarteles ni en discursos. Necesitamos un pacto nacional, una reestructuración del Estado y de la sociedad. Esto requiere transparencia, requiere voluntad política, acción sostenida y participación activa de todos los sectores. Es cierto que no somos policías, no somos jueces, no podemos hacer todo el trabajo del Estado, pero también es cierto que la seguridad no es solo una tarea del gobierno, es una construcción colectiva y esa construcción debe empezar por una decisión firme, no acostumbrarnos a vivir con el miedo. Entonces, ¿qué necesitamos o qué se necesita? Primero necesitamos reconstruir el aparato de justicia desde adentro. Necesitamos depurarlo de la corrupción, garantizar que funcione con agilidad, firmeza y transparencia. Segundo, invertir en seguridad real, no solo en armamento, en inteligencia, en prevención, en tecnología, en formación y capacitación. Tercero, atacar las causas profundas sociales que nos llevan a estos índices de criminalidad también. La pobreza, el desempleo, el abandono educativo. Mientras tengamos jóvenes sin un futuro, siempre habrá quien los quiera reclutar. Y por último, comunicar con claridad y con verdad. La población necesita saber qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué funciona y qué no. Solo así podremos confiar. Ecuador no merece vivir en estado de guerra permanente. Merecemos caminar tranquilos, poder llevar a nuestros hijos a la escuela sin ningún temor, trabajar sin pagar extorsiones, hacer periodismo sin chaleco antibalas. Ese es el país que debemos recuperar y necesitamos recuperar. Para eso hace falta más que decretos, hace falta valentía institucional, voluntad política real y corresponsabilidad ciudadana. Esta crisis no se resuelve con parches ni con miedo, se enfrenta con compromisos, con firmeza y con decisión. Desde nuestro rol ciudadano tenemos el poder para exigir, el poder a las autoridades que cumplan con su deber, el poder para denunciar, el poder para organizarnos, para dejar de normalizar la violencia y la corrupción. Y a quienes nos gobiernan, este es el momento de demostrar que están del lado de la ciudadanía. No con shows mediáticos, sino con reformas profundas. A ustedes, querida audiencia, gracias por escucharnos. Inicia el espacio publicitario. ¡Hey! ¡Hola!
¿Buscas llevar tu carrera al siguiente nivel? En la UNEMI te ofrecemos programas de posgrado de alta calidad, diseñados para profesionales como tú. Especialízate en áreas como educación, salud, administración y mucho más. Con modalidades flexibles, docentes expertos y un respaldo que marca la diferencia. No esperes más, haz tu posgrado en la Universidad Estatal de Milagro. Ingresa a www.unemi.edu.es y transforma tu futuro. Se terminó la publicidad. Retomamos el noticiero Hora Cero. En Hora Cero la información no se detiene y hay historias que no pueden quedar en el olvido. A continuación damos paso a nuestro segmento Rompiendo el Silencio, un espacio creado para abrir los archivos de los casos no resueltos. En un país marcado por la incertidumbre, un crimen cambió el rumbo de una elección y dejó una herida abierta en la democracia. Esto es Rompiendo el Silencio. Hoy, el asesinato de Fernando Villavicencio, un caso que aún busca respuestas. Bienvenidos, soy Santiago y hoy junto a mis amigos estamos listos para encender la lupa y revelar lo que muchos prefieren no ver. Empecemos. Gracias, Santiago. Mi nombre es Tito, siempre en busca de la verdad. Saludos cordiales, soy Henry. Quédate con nosotros en este ameno diálogo. ¿Saben algo? No creo en las coincidencias. Soy Liz y vengo a cuestionar lo que ves, lo que oyes y lo que nunca te contaron. Soy Belén y esta historia definitivamente necesita ser contada. 9 de agosto de 2023, cuando cerraba su discurso mencionó: ningún asambleísta de la gente buena se quiebra, y no se portan bien, se van a la casa. Fueron las últimas palabras del discurso de Villavicencio. Eran las 18:20, y en las afueras del Colegio Anderson, al norte de Quito, se suscitó un hecho sin precedentes. Fernando salía de un mitin político, saludaba a simpatizantes, subía al auto. En segundos se desató el caos. El candidato presidencial cayó herido, fue trasladado, pero no resistió. Para conocer un poco más a Fernando, voy a contarles algunos detalles. Nació en Alausí, provincia de Chimborazo, el 11 de octubre de 1963 y creció en la parroquia Sevilla. A su interesante biografía, podemos añadir que fue un comunicador en Petroecuador en 1996. Luego fue dirigente sindical petrolero. Como buen periodista de investigación, sacó a la luz casos como Petrochina, la refinería de Esmeraldas y los INA Papers, por citar algunos de los más reconocidos en los mass media. Y a propósito de eso que mencionas, Henry, pues por sus investigaciones fue perseguido durante el correísmo. Es por eso que se refugió en la comunidad Sarayaku. Así es, Belén. Desde allí sigue escribiendo. Publicó libros y fundó medios como Focus Ecuador y periodismo de investigación. Y dando continuidad a su carrera política, en el 2021 fue electo asambleísta, en donde presidió la Comisión de Fiscalización. Y en su condición de asambleísta precisamente y fiscalizador, lideró más de 16 juicios políticos y denunció redes de corrupción vinculadas al narcotráfico. A su interesante trabajo en la Asamblea Nacional, también señaló presuntos aportes ilegales a campañas electorales, donde recibió amenazas directas por ello. Exactamente, pero a pesar de esto, se postuló para la presidencia. Su propuesta era combatir la narcopolítica y limpiar las instituciones. En la cúspide de la campaña electoral,
El candidato fue asesinado por Johan David Castillo, ciudadano colombiano, que le disparó a corta distancia. El atacante fue abatido también por la policía y esa misma noche se detuvo a 6 personas más. Acontecimientos que se desarrollaron muy rápidamente y en los allanamientos se incautaron armas, teléfonos y documentos. En el transcurso del proceso de investigación se identificó a 7 personas más, 13 sospechosos en total. Recordemos que en octubre 6 detenidos fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral. No solo ahí, Belén. Uno más fue asesinado en la cárcel del Inca en Quito. Lo que lamentablemente con la muerte de los implicados, gran parte de la línea investigativa se perdió. Y como ustedes saben, hasta hoy no hay autores intelectuales identificados y el caso sigue sin resolverse. ¿Sabían que en junio de 2024 una comisión especial de la Asamblea presentó un informe sobre el caso? ¿Qué dice este informe? Pues que Villavicencio fue asesinado por motivaciones políticas, es decir, que su trabajo afectó intereses económicos y criminales. Efectivamente, el mismo informe señala que existía un interés político en evitar que Fernando accediera al poder, lo que justamente refuerza la hipótesis de un crimen político. El móvil se atribuye a un grupo de delincuencia organizada. Además, se menciona la participación de organizaciones políticas sin que esto se haya confirmado. El asesinato de Fernando fue un mensaje claro y contundente de los grupos criminales existentes en el país, no solo a la política, también al periodismo y a la ciudadanía. Uno de tantos mensajes que lastimosamente aún no han sido descifrados del todo. Este caso no debe quedar impune. Se debe conocer quién ordenó su muerte. Mientras tanto, el caso debe permanecer abierto. Y bueno, mientras esto sucede, la democracia sigue esperando justicia, esperando que el silencio deje de ser costumbre, que la verdad no se archive y que la impunidad no se vuelva norma. Inicia el espacio publicitario. En la UNEMI, la comunicación se vive, se crea y se transforma. El Sistema Integrado de Medios, SIM, es el espacio donde los estudiantes de comunicación producen radio, televisión, prensa y contenido digital real. Aquí no solo aprendes, haces, porque en el SIM tus ideas se convierten en noticias, en historias, en impacto. ¿Quieres crear, informar y transformar desde la universidad? Súmate al SIM, UNEMI. Comunicación que se escucha, se ve y se siente. Síguenos en nuestras redes, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y vive la experiencia del SIM. Se terminó la publicidad. Retomamos el noticiero Hora Cero. Cada año millones de estudiantes se enfrentan al reto de acceder a la educación superior, un proceso que se ha vuelto cada vez más competitivo y en muchos casos lleno de desafíos. Pero, ¿qué está pasando con el sistema de admisión universitario? ¿Existen brechas y dificultades que deben ser atendidas? ¿Cómo impacta este proceso en la formación de futuras generaciones? A continuación les presentamos un reportaje especial que explora de cerca el camino que deben recorrer los estudiantes en su paso hacia la universidad, las dificultades que enfrentan y las oportunidades que existen para asegurar un futuro educativo más accesible y más inclusivo. Les invitamos a ver este reportaje. En Ecuador, cada año miles de jóvenes terminan su etapa de bachillerato con la ilusión de continuar sus estudios universitarios. Sin embargo, no todos lo logran. El sistema de ingreso a la educación superior pública representa una carrera de obstáculos para muchos. El presente reportaje se adentra en esta problemática, revelando sus causas, consecuencias y posibles soluciones. Durante el primer semestre del 2024, más de 236,000 personas completaron su registro nacional único, requisito indispensable para acceder a un cupo en las instituciones de educación superior del país. No obstante, solo se ofertaron 121,000 cupos. En el 2025, la cifra de aspirantes creció a cerca de 400,000,
mientras que los cupos apenas alcanzaron los 132.000. ¿Qué pasa con quienes no alcanzan un lugar? ¿A qué se enfrentan estos jóvenes? El arquitecto Sergio Bermeo, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, comenta sobre los inconvenientes que existen para el ingreso a la universidad. En este caso en particular, de 50.000 postulantes, solo 8.000 obtuvieron un cupo. ¿Qué pasa con todos esos estudiantes que no lograron obtener un cupo en una universidad? También de estos 8.000 que ingresan, no todos ingresaron a la carrera que les gustó. Nosotros acá en la Universidad Central tenemos 21 facultades y de estas 21 se despliegan 75 carreras que cuenta la universidad. Pero no todos lograron seleccionar su carrera o su facultad a la cual deseaban estudiar. Entonces eso quiere decir que a muchos estudiantes les va a tocar estudiar la carrera que les tocó básicamente. Entonces ahí primero estamos coartando esa libertad de que el estudiante pueda seleccionar realmente una carrera que le apasione, que le guste y que quiera ser profesional en esa área. Eso nos ha conllevado ya después de que el estudiante ingresa a la universidad, pasa los primeros semestres, nos debe tener un alto índice de deserción. ¿Por qué? Porque obviamente el estudiante no era la carrera que le gustaba y a pesar de que obtuvo el cupo, estudió 1 o 2 semestres, pero realmente sintió que no es su carrera y desertó. Entonces eso baja también los índices de porcentaje en la universidad en cuanto a deserción. Más allá de eso, también veo que a pesar de que este reglamento de ingreso promovido por CENESID establece políticas de cuota. ¿Eso qué quiere decir? Que de estos cupos que se da ingreso a las universidades se hace una ponderación cuantitativa, ¿no? En cuanto a porcentajes, el 50% se toma en cuenta el récord académico con que se graduó del colegio y el otro 50% es un examen psicosométrico, psicosocial que toma la universidad y se va obteniendo obviamente por puntajes a los mejores promedios. La oferta académica también está limitada por modalidad. De los 132.000 cupos ofertados en el 2025, 95.000 fueron presenciales, 23.000 en línea, 5.000 híbridos, 4.000 duales, 3.500 semipresenciales y apenas 1.500 a distancia. Estas modalidades muchas veces no se ajustan a las realidades de los aspirantes. A propósito, el docente de la Universidad Católica del Ecuador, el doctor Ernesto Flores Sierra, ahonda sobre los diversos factores que impiden el ingreso de los bachilleres a la educación universitaria. Hay muchos factores que están alrededor de esta temática. Uno es la sobrepoblación, el número elevado de bachilleres que se gradúan año a año y el déficit en atención que hay en las universidades públicas, ¿no? El alto costo de las universidades privadas y pues podemos decir que no todos salen preparados al mismo nivel para ingresar a algún tipo de nivel universitario. En este caso hay un tema, por ejemplo, la población rural. No se compara la educación rural, urbana, la falta de medios de estudio que hay en las poblaciones que están segregadas al nivel rural. Hace que haya siempre un sesgo en el conocimiento. Debería haber, sí, un mecanismo, no solamente como el examen de aptitud para ingresar a la universidad, sino pues una preparación que dé iguales condiciones para ingresar de iguales condiciones, tanto para estudiantes que salen del lado privado como para el que viene del lado público y sobre todo el lado público rural. La demanda de cupos se centra en ciertas áreas del conocimiento. Según los datos oficiales, las carreras con más aspirantes son ingenierías, administración, ciencias sociales y comunicación. Estas preferencias están relacionadas con la percepción de empleabilidad, aunque no siempre con la vocación. En la opinión de la magíster Sandra Vázquez, rectora de la Unidad Educativa Profesor Pedro Echeverría Terán, existen varias formas en las que los postulantes podrían estar preparados para obtener un cupo. Pienso que en épocas anteriores la mayoría ingresábamos a la universidad. Teníamos un preuniversitario o los prepedéuticos que se llamaban también, donde todos ingresaban. Y ahí se veía realmente la nivelación de los conocimientos y se veía quién realmente quería seguir estudiando en la universidad. Entonces yo pienso que deberían retomar la política de los preuniversitarios o prepedéuticos para que los bachilleres ingresen, se sientan como que ya han ingresado a las universidades que ellos han postulado y que una vez estando allí adentro, ellos ya sabrán que tienen que acoplarse a los estudios y sacar buenas calificaciones para si quieren quedarse en las universidades que han escogido.
El ingeniero Esteban Aspe, gerente de consultoría académica del preuniversitario CEAF, aborda la importancia de los preuniversitarios en el proceso de acceso a la universidad. Que cada universidad sí da sus nivelaciones y ciertas universidades tienen sus, digamos por decirlo así, sus preuniversitarios, pero lastimosamente son preuniversitarios que a veces entran 1000 personas, ¿no? Y como son virtuales, es muy difícil que una educación que un profesor esté dispuesto a enseñar o tenga la mejor preparación para enseñar a 1000 personas, ¿sí? Yo creo que en este momento, en este punto, sí somos necesarios por el proceso de nivelación, porque en este proceso para obtener un cupo se ha vuelto una competencia feroz, ¿no? Entonces los cupos siempre se les dan a las personas mejor preparadas o las que se han preparado de la mejor manera. Y por eso hay ciertos preuniversitarios que nos hemos tenido fuertes porque sí hemos brindado un apoyo. Entonces yo creo que en este punto sí serían necesarios los preuniversitarios. Los institutos técnicos y tecnológicos, aunque son una alternativa válida, siguen siendo percibidos como una segunda opción frente a la universidad. Esta percepción limita su potencial transformador. Ailín Herrera es una estudiante del Instituto Superior Central Técnico y nos comenta el motivo por el que accedió a estudiar en un instituto. En mi caso, fue el tema de las pruebas que se hicieron unificadas. Es decir, todavía existen bachilleratos técnicos, pero las pruebas fueron específicas para los bachilleres que estudiaron en el general unificado. Entonces, obviamente no teníamos los mismos conocimientos que las personas que venían de estudiar el bachillerato general unificado. Y eso pues causó problemas y se pudo notar en cuanto a mí y a mi generación de bachilleres técnicos, que muchos de nosotros no logramos entrar a la universidad. Creo que antes se manejaba el tema de los preuniversitarios. Tenían 6 meses para poderte preparar en todas las asignaturas, y luego de eso rendías una prueba en la que ya obviamente después de 6 meses de preparación podías estar capacitado para poder aplicar a cualquier carrera que tú desees. Entonces, para mí debería volver a esa metodología y así de esa manera poder tener más oportunidades. Esta historia se repite cada semestre. Los institutos técnicos y tecnológicos, aunque son una alternativa válida, siguen siendo percibidos como una segunda opción frente a la universidad. El problema de ingreso a la universidad también trasciende a diferentes aspectos. A nivel psicológico y emocional, puede ocasionar consecuencias. Así lo explica el psicopedagogo Henry Agualongo. Y es que el no acceder a un cupo universitario después de haber finalizado el colegio puede ser un proceso devastador emocionalmente, ya que el sistema educativo nos ha ido enseñando que el ingresar a la universidad es el paso lógico y esperado después de haber finalizado el bachillerato. Y es que cuando esto no se llega a dar, comienzan a darse sentimientos de emociones negativas, como la tristeza, la culpa y el enojo. Además, también se ve aludida la parte del autoconcepto, ya que muchos estudiantes no se sienten suficientes o tienen la sensación de fracaso. Esto a la larga puede llegar a derivar problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión o incluso el aislamiento social. También se debe trabajar con la orientación vocacional desde una perspectiva realista y esperanzadora. Y podemos aquí trabajar inclusive que no todos los caminos pasan por la universidad tradicional, se podría decir. Que también existen otros institutos, otras carreras técnicas, cursos cortos incluso, o también pueden ir y trabajar y perfeccionar emprendimientos para que de esta manera buscar nuevas opciones y así formar su proyecto de vida. En Ecuador, solo el 22% de los jóvenes de entre 18 y 24 años acceden a educación superior. Esta cifra contrasta con países como Argentina, donde el acceso supera el 40%. Organismos como la CENESID han implementado reformas, pero aún quedan muchos desafíos. Entre ellos, ampliar la oferta pública, fortalecer la educación técnica, mejorar los mecanismos de admisión y garantizar la equidad. Y así llegamos al final de esta edición de Hora Cero. Les agradecemos por acompañarnos a lo largo de esta jornada informativa, donde hemos cubierto temas de gran relevancia para nuestro país. Y como siempre, les brindamos el análisis y las voces que hacen falta. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales para estar al tanto de todas las actualizaciones, noticias y reportajes especiales. Recuerden que aquí, en Hora Cero, estamos comprometidos con brindarles la información más precisa, relevante, imparcial y de calidad. Gracias por su compañía. Hasta pronto. Hora Cero.
donde la noticia comienza y te informa primero. La mejor programación para ti, solo en Radio Nexos. Voces que conectan. Quédate en nuestra sintonía.